es miércoles 7 de abril de 2021 y como todas las mañanas, de lunes a viernes, Betsy Cruz te trae las gotitas del amor de Dios para tu corazón. Y hoy, en la tercera parte de nuestra serie que hemos titulado Principio del Fin, quiero leerte en el libro de Lucas capítulo 22 y versos 39 al 44, y la palabra de Dios dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El lunes comenzamos esta serie hablándote acerca del anuncio de la traición por medio de Judas, que iría a vender a Jesús. Ayer martes te estuvimos hablando acerca de la advertencia que Jesús le hace a Pedro sobre la negación, que él lo iría a negar 3 veces, pero también que su fe, iba a orar para que su fe no desfalleciera, porque él tendría un propósito poderoso para con sus hermanos. Y hoy, en la tercera parte de la serie, la palabra clave es preparado. Preparado. Jesús se estaba preparando espiritualmente para lo que venía, porque ya él sabía que su fin en esta tierra se estaba acercando. Él se fue al monte en oración con sus discípulos por el profundo sufrimiento que él ya sabía que estaba a punto de enfrentar. Y él le da un mandato a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación, como muchas veces nos dice a nosotros que no nos separemos de él, porque separado de él nada podemos hacer, sino que permanezcamos en la oración para que podemos soportar las tentaciones. Y Jesús, hablando con su Padre, le dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Yo me lo puedo imaginar a él en su sufrimiento, diciéndole: Dios, yo sé a lo que yo vine a la tierra. Yo sé que estoy a punto de cumplirlo. Estoy a punto de atravesar por el sufrimiento más grande, por el dolor, por la soledad, por todas las cosas que tengo que atravesar. ¿Qué tú crees si lo podemos dejar ahí? ¿Qué tú crees si tú dices la palabra? ¿Qué tú crees si yo no tengo que ir a la cruz? Y él comenzó a debatir en su oración, en su súplica, en su ruego, en su comunicación con el Padre Celestial, pero consciente de lo que él había venido a hacer a la tierra, que él mismo fue el que se ofreció como voluntario de dar su vida por amor a la humanidad. De inmediato le dice: pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera no tener que ir a la cruz. Yo quisiera no tener que pasar por esta situación, pero tu voluntad siempre será por encima de mis deseos. Él estaba claro que para eso había venido a la tierra, y que aunque su sufrimiento sería más allá de lo que tú y yo podemos soportar, él fue al Padre en oración, sabiendo que Dios lo iba a fortalecer, le iba a dar las fuerzas para él poder cumplir con su misión. Y Dios no le evitó el sufrimiento, pero le envió
ángeles para que lo fortalecieran. Y en medio de su súplica, en medio de su angustia, en medio de su dolor, de saber que estaba a punto de vivir sus peores momentos, dice la palabra que su sudor fueron como grandes gotas de sangre. Yo me di a la tarea de buscar qué era esta situación y encontré que es una condición llamada hematidrosis. Es una condición en la que el sudor y la sangre se mezclan en casos de ansiedad extrema. Y esa palabra ansiedad extrema, yo podía visualizarla en el rostro de mi Señor Jesús, porque Él estaba pasando por una situación de ansiedad extrema. Es como cuando nosotros sabemos que tenemos que pasar por algo y aunque sepamos que Dios nos va a dar las fuerzas para poder enfrentarlo, la ansiedad en nuestra humanidad ciertamente se va a apoderar de nosotros. Y yo me puedo imaginar a Jesús sabiendo, ok, yo sé a lo que vine, yo sé que Dios me va a dar las fuerzas, pero ese dolor, esa ansiedad extrema era tan y tan fuerte en su vida que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Como dice en Lucas 22:46, Jesús termina de orar y ve que sus discípulos se han dormido y les dijo: ¿por qué duermen? Oren para que no entren en tentación. Jesús, en medio de su súplica, en medio de su dolor, en medio de ese momento tan decisivo para su vida, se había quedado completamente solo, como muchas veces a ti y a mí nos ha sucedido. Pero tenemos la certeza de que nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, que aunque nos sintamos solos, Él va a estar ahí para darnos las fuerzas, para levantar nuestras manos en señal de victoria. Y si no conoces a Dios, yo te lo presento. Él envió a su Hijo a morir por ti. Y en esta hora, a pesar de lo que puedas estar pasando, te dará la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo te espero mañana jueves con la cuarta parte de esta serie titulada Principio del Fin. Bye.